Bien, pues si les parece, vamos a empezar. Espérame Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Te escuchamos bien? ¿Sí? ¿Tú nos oyes? Es que como que no sé qué moví. Puse el flyer. Está en flyer, en la pantalla está el flyer. ¿Estoy bien? El No, flyer del seminario está en pantalla ahorita. no en mi caso. Y además hay, Si le das Mac, a lo mejor se activó alguna ventana. a ver, me salgo y vuelvo a entrar. Si quieres, claro. Aquí estamos. Ah, ok. ¿Me escuchan? ¿Te escuchamos bien? Ok, Tú sí. ya veo el flyer, ya. Bueno, Todo les bien. platicaba. Mi nombre es José Samuel Martínez. Soy el responsable de coordinar la maestría en comunicación. Y el día de hoy, que es miércoles 14 de enero, vamos a dar inicio a este seminario, a esta materia optativa que se llama periodismo narrativo, ¿no? Donde vamos a reflexionar sobre los temas, las tendencias y los exponentes modernos y contemporáneos, algunos de ellos, porque no podemos revisar a todos. Y bueno, tenemos el gusto de que el profesor Paco Prieto nos pueda impartir este seminario y todavía tenemos más gusto de que Javier Mier, que es un egresado también de aquí de la carrera de comunicación, que se ha dedicado a muchas áreas de la comunicación estratégica y también es un amante de la lectura y un estudioso del periodismo, va a participar también activamente en este seminario, así como otros invitados que vamos a tener a lo largo del semestre. Como yo les platicaba, el día de hoy arrancamos solamente invitando a las dos estudiantes que van a cursar esta materia Ujú. como parte de la maestría en comunicación, que son Marcela. Javier, te presento a Marcela y a Laura Marlene. Mucho gusto, Marcela y Laura. Yo les Igualmente. voy a estar grabando las sesiones por si no pueden asistir a alguna y vamos a subir todas las lecturas, se las voy a hacer llegar la próxima semana, el lunes o el mismo domingo, en una liga de WeTransfer para que descarguen todos los libros, todos los materiales que se van a revisar. Perfecto. Y el próximo miércoles ya no solamente estaremos nosotros, sino todas las personas que se inscriban a este seminario. Hasta ahorita llevamos 10 personas inscritas. Ujú. Yo espero que de aquí a la próxima semana haya por lo menos unos 20 personas que van a participar en el seminario todo el semestre. Así que bueno, de mi parte es darle la bienvenida y agradecerle al profesor Paco Prieto su disposición y por supuesto también a Javier Mier el apoyo que le ha brindado y su participación en el seminario. Entonces, si les parece, podemos escuchar junto con Javier que nos platique él un poco cómo se ha integrado a este proceso, qué le ha platicado Paco Prieto y que nos dé algunas ideas de por qué seleccionaron a estos autores que vamos a revisar en la clase. La sesión de hoy durará solo media hora para hacer una pequeña introducción. Así que, pues bienvenido Javier, te cedemos la palabra. Con mucho gusto y muchas gracias. Bueno, estuve hoy dedicándole un buen rato a revisar el temario. Es lo que van a ver en el temario con Paco, son cosas que Paco y yo hemos platicado muchas veces. Este, Oye, Paco fue ¿por mi qué no nos director. platicas, estimado Javier, por qué no nos platicas de tu trayectoria profesional un poco? Ok, Me gustaría pedirte un resumen curricular para la próxima semana yo presentarte, pero el día de hoy aquí solo a nuestras dos estudiantes. Ellas son estudiantes de cuarto semestre, ya es su última materia de la maestría. mm, ok, perfecto. Bueno, miren, yo soy Javier Mier. Yo estudié la licenciatura en comunicación cuando se llamaba CTI, entre 1971 y 1975. Después fui académico 4 años de la Ibero. Bueno, estudié la maestría de comunicación en la Ibero. Estudié una maestría en periodismo digital en la Universidad Carlos III de Madrid. Y fui
Muchos años el coordinador de periodismo de la Ibero, y también fui coordinador de la licenciatura y también fui coordinador del posgrado. Comparto este puesto con Samuel. Profesionalmente siempre me identifiqué con el periodismo, siempre he trabajado en el periodismo, muy cerca del periodismo. Cuando no hice periodismo de lleno, lo hice de freelance. Fui editor de distintas publicaciones, como Cuadernos de Comunicación, como Desarrollo Rural, etcétera, y soy Premio Nacional de Periodismo Cultural, este, por una serie este, de reportajes, bueno, un gran reportaje que Dolores Carbonell, mi esposa, y yo, también egresada de la carrera, publicamos primero en el suplemento Sábado del Uno más Uno y después como libro, sobre el teatro contemporáneo mexicano. Un poco en esta tesitura de lo que sería el periodismo narrativo. Bueno, no un poco, sino un mucho en la línea de periodismo narrativo. Eso es a grandes rasgos. Bueno, posteriormente dejé la academia y fundé una agencia de contenidos que se llama Imagen y Comunicación Organizacional, mejor conocida como ICO, que ya tiene 36 años y de la que actualmente nada más soy ya el presidente del consejo, el chairman, y ya no estoy en la operación. Pero bueno, ahí me tocó trabajar en muchas cosas, en muchos medios. He hecho radio, he hecho televisión, he hecho cine, pero sobre todo he hecho periodismo. Con muchas gracias, Javier. Pues ahora sí, si quieres platicarnos de tu idea que has construido con Paco del temario y demás. ¿Cómo no? Es difícil hablar por Paco. Y voy a empezar hablando con Paco con una diferenciación. Seguramente, Paco, el tema de periodismo narrativo y sobre todo de periodismo y literatura, este, va a profundizar más en lo literario, porque a Paco le va a importar más. Paco también ha sido periodista, pero le va a importar más el alma, la intimidad, lo íntimo, lo humano, lo emotivo, de la realidad. Y yo vengo mucho más del periodismo que de la literatura, y yo enfatizo más la realidad. Vamos a ponerle un ejemplo, uno de los libros que vamos a tocar y que vi en el programa que me tocará a mí, se llama Sangre Fría de Truman Capote. A Sangre Fría de Truman Capote, que también está mencionado en el libro El Nuevo Periodismo Americano de Tom Wolfe. Para muchos es una novela de no ficción y muchos han cuestionado que A Sangre Fría sea periodismo. ¿Por qué? Porque a Truman Capote le gana lo novelista, ¿sí? Entonces, se va más por escribirlo como novela que por escribir el reportaje. Y no creo que además le importara un pepino lo contrario. Otros periodistas como Tom Wolf sí están muy metidos en la literatura, sí abrevan de la literatura, pero para ellos la realidad factual debe de pesar más. Para ellos la literatura es más instrumental, ¿sí? Este sería un punto importante. Me gustaría platicarles que el nuevo periodismo, que es el tema que me va a tocar a mí, pero de todas maneras el periodismo narrativo no es nuevo, no es de los últimos 20, 30, 40 años.
sino que el periodismo narrativo nace con un género que no existía antes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es el reportaje, el gran reportaje. Hay gente que le ha atribuido la invención del gran reportaje a John Reed, un gran periodista estadounidense que escribió 10 días que estremecieron al mundo sobre la revolución bolchevique en la Unión Soviética y México insurgente sobre la revolución mexicana. No es ciertamente quien inventó el reportaje, pero sí quizás quien en esa época lo llevó a su más alto nivel. Un nivel que sigue siendo enorme porque se sigue publicando sus libros. Perdón, no sé si escuchan bien porque yo tengo mucho eco. Sí se oye bien, yo te escucho bien, no sé, Marcela, ¿tú lo oyes bien? Marcela, ¿tú escuchas bien? Laura, ¿tú escuchas bien a Javier? No, yo lo escucho con un poquito de eco, o sea, sí lo escucho bien, pero con un poquito de eco, así como distorsionado al final. Mira, Pero sí se escucha bien. bueno, ok. Este, y el periodismo narrativo, pues, surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo quisiera hacer antes un señalamiento que es muy importante para entender esto del periodismo narrativo. El periodismo no ha existido siempre. El periodismo es un fenómeno del mundo moderno. El periodismo nace a finales del medioevo y a principios del modernismo. Poco a poco va a ir evolucionando y va a ir sufriendo distintas transformaciones. Hay una transformación hacia finales a mediados del siglo XIX que es que hace que el periodismo evolucione de una manera muy fuerte por razón de desarrollos tecnológicos. El ferrocarril, el telégrafo, posteriormente el teléfono, etcétera, permiten una primera explosión de información en el mundo. Es una de las características de esa época del mundo moderno. Es la época donde se considera que la información tiene valor en sí misma, es sumamente valiosa. Esta corriente va a predominar, van a seguir los desarrollos tecnológicos y para los años 60, que es cuando surge lo que se llama el nuevo periodismo, vivimos en una época de explosión informativa muy fuerte. No imaginábamos lo que estamos viviendo ahora, pero una explosión informativa muy fuerte, donde el periodismo va cayendo poco a poco también en cierto tipo de rutina. Se considera el periodismo para informar y se considera que el qué, quién, cuándo, cómo, dónde son las razones suficientes para lograr una buena información. A lo que se oponen muchos reporteros que han existido, les digo, desde toda la vida. En 1925, en Estados Unidos, se funda una revista que es fundamental para el periodismo narrativo, que es The New Yorker, que acaba de cumplir 100 años y que hay un documental, me parece que en Netflix o en Prime, muy interesante sobre los primeros 100 años del New Yorker. El New Yorker es un ejemplo de esta nueva narrativa que responde a un periodismo que tiene un modelo que se ha ido desgastando. El modelo es el modelo de la AP, de la Associated Press, eh, que es curiosamente la agencia de noticias que inventa las 5 W. Entonces había una estandarización del periodismo, había una manera de hacer periodismo, sí había reportaje, pero el reportaje se veía como una cosa complementaria, como un adorno, alguna cosa para las revistas semanales,
Fue la época de los grandes semanarios, Life, Look, Saturday Evening Post, etcétera. En, en Francia, Paris Match, por ejemplo. Este, y el reportaje se veía como algo complementario, al igual que la entrevista de personalidad. Pero se consideraba que la nota informativa, que la nota dura, lo que los reporteros le dicen justamente la nota, ya tengo la nota, era el alma del periodismo y muchísimos periodistas hoy en día siguen pensando lo mismo. Sin embargo, ese periodismo empezó a entrar en crisis precisamente por esta explosión de información, donde el lector empieza ya a no poder manejar datos sin lograr entender el mundo. Una de las cosas que es muy importante por la que leemos periódicos es porque buscamos una versión que nos explique el mundo. Por supuesto, cada periódico es una versión del mundo, pero buscamos una versión que nos explique y que nos ordene el mundo. Y entonces hay grandes narradores, grandes periodistas que se dan cuenta, no es un capricho, se dan cuenta que a través de la narración, de lo que ahora se le llama el storytelling, se puede profundizar en la realidad mucho más y se puede sintetizar la realidad de una manera muchísimo más fuerte que a través del periodismo diario, del periodismo clásico que se venía haciendo sobre todo en los Estados Unidos y que se venía haciendo, por cierto, muy bien, pero era un tipo de periodismo. Y entonces surge que con elementos de la literatura surge el gran reportaje como una manera de contar historias yendo más allá de de los simples hechos. Y eso provoca una revolución en la manera de hacer el periodismo. Al principio los grandes diarios, etcétera, desprecian este periodismo, se oponen, pero poco a poco todos los van admitiendo y hoy en día si ustedes hojean el New York Times van a encontrar cantidad de historias que antes se hubieran sido calificadas como narraciones que no venían al caso. Eh, Paco les va a hacer un recorrido de grandes ejemplos de este periodismo, desde John Reed, va a hablar de, ay, se me fueron ahorita los nombres, va a llegar hasta Ignacio Solares en México. ¿Por qué también nos puede importar el nuevo periodismo? Ya hablando del nuevo periodismo, el nuevo periodismo surge en los 60 y para que me pueda yo explicar la importancia que llega a tener el nuevo periodismo, es en los 60 y en los 70 por primera vez una guerra se exhibe de manera diaria en los noticieros de televisión. Sobre todo los estadounidenses ven todas las tardes, a las 6, 6:30 de la tarde en su noticiero, ven lo que está pasando en Vietnam. Es una de las razones por las que la guerra se vuelve después muy impopular, porque empiezan no a una guerra que les cuentan, sino a una guerra que ven. Pero el problema está que viendo todos los días esas noticias, uno no entiende mucho más que sin verlas. Y los nuevos periodistas, los que se consideran miembros del nuevo periodismo, se dan cuenta de ello y abordan, por ejemplo, es el caso de uno de los que están en el libro, abordan Vietnam
desde un punto de vista, por ejemplo, psicológico. Una de las cosas que va a hacer el nuevo periodismo es introducir la psicología de los personajes, lo que en el teatro hace Juan Ruiz de Alarcón primero y Molière después, ellos lo hacen en el reportaje, introducir el aspecto psicológico y el aspecto sociológico de los fenómenos que están sucediendo. Eh, el nuevo periodismo se basa muchísimo más en los fenómenos, en explicar los fenómenos, que en explicar los hechos concretos y aislados y en sí mismos. Hoy, para no cansarlos ya, hoy vamos a hablar del nuevo periodismo en una época en la que el periodismo nuevamente se encuentra en crisis. Probablemente la crisis más grande que ha sufrido el periodismo en toda su historia. El periodismo entra en crisis porque sus elementos fundamentales se borran, se difuminan. El primero de ellos es lo periódico. O sea, si ustedes se fijan, la inmensa mayoría de los periódicos se llaman periódicos o hacen referencia a lo periódico. El Journal, La Jornada, el Daily News, etcétera. Siempre hacen referencia a una periodicidad. La periodicidad es lo que permite a los periódicos hacer periódicos, aunque suene a chiste. Uno no puede cubrir ciertos hechos, a veces sí y a veces no. Tiene uno que organizar el periódico para que esos hechos se estén cubriendo periódicamente. Viene Internet, vienen las redes sociales y lo periódico se difumina. Los mismos periódicos hacen el harakiri al principio cuando empiezan a poner en las noticias news, a marcar que esa es una nota nueva y empiezan a actualizarse todo el tiempo. En el momento que empiezan a actualizarse todo el tiempo, se convierten en agencias de información, en agencias de noticias y no en periódicos. Y eso es sembrar la crisis que están viviendo. La otra crisis que se está viviendo es que todo se ha fragmentado. Las redes sociales y Internet han fragmentado a los públicos, de tal manera que los propios periódicos ya no saben realmente a quién se dirigen y para quién trabajan. Hay un estudio que acaba de salir de Reuters en el que señala, haciendo entrevistas con periodistas de todo el mundo, con periódicos de todo el mundo, que la búsqueda primaria de periódicos en Internet ha bajado 43%. Es decir, ya no solo que se ven menos periódicos y se ven menos periódicos, sino que el 43, que hay un 43% menos de personas que buscan conectarse con el New York Times o con el Universal o con la jornada con el que ustedes quieran. Y la conclusión que hacen estos periodistas, y ya con eso termino por hoy, porque si no ya pues, no va a tener chiste cuando platiquemos, es la conclusión que hacen los periodistas entrevistados es que el futuro del periodismo está en dejar de ser genérico, que la información se ha convertido en un genérico y que la única salvación, la única razón por la que podemos leer periódicos hoy en día es haciendo que dejen ser genéricos. Hay un crítico teatral inglés, Eric Bentley, que escribió un libro muy interesante sobre los géneros teatrales, que yo les recomiendo porque tiene que ver con esto. Y en su introducción él decía, ¿por qué leemos los periódicos?
Y siempre la respuesta que damos de por qué leemos los periódicos es, pues, para informarnos. Y no es cierto, leemos los periódicos porque los periódicos junto con el cine, con el teatro, con este, eh, la novela, etcétera, nos llenan, nos dan las enormes dosis de historias y de dramas que necesitamos como seres humanos. Entonces ahora se está retornando a mirar hacia lo no genérico. ¿Y qué es lo no genérico en el periodismo? Pues justamente el gran reportaje. ¿Sí? Por eso ahora se habla mucho de periodismo de investigación, aunque periodismo narrativo y periodismo de investigación no son exactamente la misma cosa, pero van por el mismo rumbo. No sé si esto les ha dado un panorama o nada más les hice bolas. ¿Mm? No, muy Este, bien. Muy buen diagnóstico, Javier. sí les quisiera decir, perdón, sí les quisiera decir que vamos a hablar también de mexicanos y de latinoamericanos, porque los hay y los hay muchos y los hay y los hay muy buenos. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, si no hubiera escrito ninguna novela, tendría un lugar en la literatura mundial, nada más, por mucho de su trabajo periodístico. Y para que me entiendan de qué hablamos cuando decimos periodismo narrativo, y permítame citar dos cosas de Gabriel García Márquez. En ficción, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Eso es ficción, crónica de una muerte anunciada. Reportaje. Para la fuga perfecta, una mujer tiene que llegar a las 7:30. Si no tienen más antecedente, no hay nada, no hay modo de distinguir ficción de no ficción, ¿sí? Y las dos trabajan igual. Les pongo otro ejemplo, Miguel Reyes Razo, mexicano. Empieza un gran reportaje sobre una eh, cementera que estaba contaminando un pueblo de una manera terrible. Y empieza el gran reportaje en lugar de, en el pueblo fulano de tal, situado en tal parte, las enfermedades respiratorias han aumentado el 37%, etcétera, etcétera. Empieza su reportaje diciendo, y la mujer gritó, y ese maldito polvo que no deja de caer. La diferencia es que en literatura, y la mujer gritó puede ser una completa invención del escritor. Y en periodismo narrativo, la mujer tuvo que haber dicho eso. ¿Me explico? Claro. Pero de alguna manera se está buscando lo mismo. Ese periodista está teniendo sensibilidad literaria, no nada más económica, sociológica, etcétera, sino literaria, ¿sí? Y entonces está introduciendo un elemento que nos permite entender mucho mejor el problema, que es el drama, dramatizarlo. Nos cuenta cómo viven el drama de la contaminación, no qué tan contaminados están. En fin, creo que lo van a disfrutar mucho. Paco lo explica muchísimo mejor y con más profundidad, pero creo que lo van a disfrutar mucho y que se van a llevar algo Esa es la valioso, idea, ¿no? Claro que sí. independientemente de la calificación. Esa es la idea. No sé, Marcela o Laura, si tengan alguna duda, pregunta, comentario sobre lo que nos ha platicado Javier. Son muy serias. Están empezando, así empiezan ahorita, están Bueno, calentando.
Bueno, sí. Para mí sí es todavía un poco difícil distinguir entre periodismo de investigación y periodismo narrativo. Entiendo que el primero es básicamente una dramatización y no hace investigación, o si la hace, la diferencia está en que hay un elemento de drama que no tiene el Sí, periodismo de investigación, quizá. no. A ver, te hago un matiz. Tienes, tienes razón, pero con un matiz. En términos generales, el periodismo narrativo siempre implica investigación. De hecho, yo te diría una cosa, el buen periodismo siempre implica investigación, aunque a veces la investigación sea pequeña, ¿sí? Si yo le, era un ejemplo que ponía yo en clase, si yo le pido a un mal reportero novato, viene Ana Muscuri, no sé si ustedes todavía ubican una gran cantante, pero piensa en cualquier otro, ¿sí? Viene a México y lo mandas a cubrir la nota y el reportero no tiene la más remota idea quién es ella, ¿sí? Un buen reportero, y estoy hablando, esto es un hecho verídico de los lieutenants, un buen reportero va vía internet, ahora está facilísimo, tenemos hasta inteligencia artificial, no había internet, un buen reportero, por chavito que esté, por verde que esté, agarra el teléfono y le habla a algún cuate que conozca, que sepa de música. Por ejemplo, en mi caso, le hablé a Germán Palomares, que es compañero mío y que sabe muchísimo de música, ¿sí? De hecho, dirigió estaciones de música, etc. Y entonces, en lo que vas al aeropuerto, te explica quién es. Algo de investigación hiciste, ¿sí? No, no mucho, no es periodismo de investigación, pero algo de investigación hiciste. ¿Qué hizo una reportera de 24 horas? Es de hecho verídico. La mandaron al aeropuerto, le puso el micrófono a Ana Muscuri y le dijo, ¿y usted qué hace? Es real. O sea, le pidió a la entrevistada que hiciera la Sí. investigación. ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Sí? Entonces, eso es un poquito para ilustrar que el periodismo nunca ha estado desligado de la investigación. Incluso en el artículo, una buena parte de los grandes articulistas son articulistas que investigan, ¿sí? Otros son algunas plumas privilegiadas. Eso es otro, es una excepción. Pero son articulistas que investigan. Entonces, el periodismo narrativo, por ejemplo, lo que hacen desde el nuevo periodismo, siempre tiene investigación. Alma Guillermo Prieto, mexicana, orgullosamente mexicana, sí hace investigación, ¿sí? Ignacio Solares, cuando escribe Delirium Tremens, hace toda una investigación entrevistando a docenas de alcohólicos. Eduardo Maldonado, nuestro gran documentalista de cine testimonial, hacía investigaciones muy a fondo. Yo tuve el gusto de hacer alguna con él, investigaciones muy a fondo antes de dar la cámara. Entonces, el periodismo narrativo casi siempre tiene investigación. Puede haber algo de periodismo narrativo que yo prefiero decirle periodismo de pluma. Por ejemplo, no sé si todavía lo conozcan ustedes, pero por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia escribía unos artículos deliciosos, ¿sí? Y pues, los escribía desde su escritorio, ¿no? ¿Sí? Y eran unos artículos deliciosos. Entonces era un articulista de pluma, ¿sí?
Por eso les digo que ahí son plumas privilegiadas, ¿sí? Pero personas como Vicente Leñero tiene un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Talacha Periodística, publicado por Editorial Diana, si no me traiciona. Y Vicente Leñero, por ejemplo, escribe una entrevista con María Félix, donde prácticamente no entrevista a María Félix, porque María Félix era entrevistable, o sea, siempre era María Félix, ¿sí? Siempre era el personaje, pero lo hace de tal manera porque investiga todo de ella, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Otro de los autores, ahorita se me va el nombre, pero está en el libro de Nuevo Periodismo, trata de entrevistar a Frank Sinatra, que no daba entrevistas, nunca le da al Frank Sinatra la entrevista, y este hombre escribe: Frank Sinatra está resfriado, y se considera la mejor entrevista que se le hizo nunca a Frank Sinatra, la mejor semblanza de periodismo, de semblanza, de entrevista, de semblanza que se le hizo jamás a Frank Sinatra, porque investigó todo, todo, a través de distintas fuentes, porque lo que es importante es la semblanza del personaje, no ciertos datos. Permítanme poner un ejemplo propio, nada más para explicar esto, y terminamos. Haciendo lo de tres crónicas del teatro en México, nosotros empezamos una de las crónicas diciendo: enfrente al caballito pintado por Juan Soriano, Juan José Gurrola Vid, Juan José Arriola Vid. Dos puntos si lo queréis conocer. Alguien nos preguntó cómo sabían dónde estaba Arriola, si eso fue en los 60, si ustedes no estuvieron ahí. Era sobre poesía en voz alta. Y lo dijimos, lo sacamos por deducción, porque investigamos que había un caballito pintado por Juan Soriano que estaba enfrente del proscenio. Y el lugar lógico desde donde podía hablar Juan José Arriola para inaugurar poesía en voz alta era desde el proscenio. Luego estaba enfrente del caballito. ¿Sí? Es un valor narrativo, no importa, ¿sí? No importa mayormente, simplemente le da un dinamismo, una agilidad, le mete una acción a lo que se está narrando. Eso también lo verán probablemente con Paco, pero es sumamente importante en el periodismo narrativo, y yo diría también mucho del periodismo de investigación. En el periodismo narrativo, la acción es muy importante. Se tiene que contar una historia. Por eso también y debiéramos de hablar, por acá tengo mis apuntes, de que hablamos de periodismo y literatura, pero también aquí tendríamos que hablar de nuevo periodismo o de periodismo narrativo e historia, porque también ha sido un gran contribuyente a la historia y también ha abrevado de la historia y de la antropología. Si ustedes tienen el gusto de tomar una buena clase con un buen antropólogo que les dé entrevista antropológica, y después se meten a fondo en lo que es cómo se hace una buena entrevista periodística, van a ver que son vasos comunicantes, ¿sí? Que muchas cosas son comunes. Entonces, también tendríamos que hablar de la aportación a la historia y sobre todo lo que la historia le aporta al periodismo narrativo y al periodismo de investigación. Yo les diría, para terminar, yo sí ya juro que con esto acabo, que el periodismo narrativo o de investigación es historia de la actualidad y equivale a narrar a un jinete cabalgando a todo galope encima de un caballo, describiéndolo encima del caballo. O sea, el periodista también va arriba del caballo.
El historiador está abajo. El historiador está parado, pone distancia. Entre más lejos estén los sucesos, tanto mejor desde el punto de vista de la historiografía. Y el periodista no tiene ese chance, por eso se equivoca tanto, porque el periodista va arriba del caballo. Entonces el pobre tiene que ir describiendo la carrera arriba. ¿Sí? Por eso luego dice que ganó el número 5 y ganó el número 2. Bueno, todo oídos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, Laura, Marcela? Más o menos se dan una idea de por dónde vamos a andar en el seminario. Bueno, yo siento que va a estar como más nutrido en la parte literaria y ay, se me olvidó el comentario, pero siento que va a ser como algo más humano, por decirlo así, no tanto con esta parte de las herramientas de inteligencia artificial o investigación. Probablemente sí nos sirvan como para la investigación, pero creo que este seminario nos va a ayudar en desarrollar nuestra creatividad narrativa, en escribir, en, en, en mostrar o expresar lo que vemos a través de nuestros ojos. Ujú. Ahí está. Está muy bien observado. Y me gusta porque es algo que pues la inteligencia artificial no puede reemplazar tan fácilmente. Vamos a hablar al final, ese tema me toca a mí, yo lo sugerí. Periodismo narrativo e inteligencia artificial. Pasa por lo que acabo de decir hace un ratito de el periodismo no genérico. El periodismo genérico, la inteligencia artificial lo va a hacer. Y no le va a aportar a nadie. El problema está que tendrán que hacer otras inteligencias artificiales para que lean o vean lo que hace la inteligencia artificial. Sí, no va a tener mayor chiste. El futuro, si lo hay, es la investigación, la narración, la originalidad, lo no genérico. ¿Sí? De Tanto acuerdo. por escrito como en cine o en televisión o en radio. ¿Sí? Miren, ha revivido el podcast. El podcast es el radio de antes. Bueno, no exactamente, pero abreva del radio antes de la última radio. ¿Sí? ¿Sí? De ahí abreva el podcast. Y nadie pensaba que eso iba a regresar y con la fuerza con la que ha regresado. Hace 5 años yo que me dedico a eso, le digo yo a un cliente hace 5 o 10 años, vamos a hacer un programa en audio o con la cámara fija de 3 personas hablando 50 minutos y me quita la cuenta. Sí, sí, enloqueciste completamente. Y ahora, por ejemplo, está son 3 mujeres que son bastante famosas. Las, ah, una de ellas es la Margator y no me acuerdo, pero mi hija es fan de podcast. Pues sí, hay mucho de dónde aprovechar. La idea de este seminario es que es una materia optativa para las dos estudiantes. Ujú. Ellas no están haciendo una investigación sobre periodismo, ninguna de las dos. En el caso de Laura Marlene, su tesis es sobre comunicación organizacional, Javier. Es sobre Ajá. manejo de crisis en escuelas privadas de educación Ah, ok. básica. Te puedo dar algunos ejemplos que me han tocado vivir. Ujú. Lo podrías entrevistar, Laura Marlene. Javier ha tenido mucha experiencia ahí de comunicación organizacional.
Y bueno, y Marcela está de trabajando crisis. una tesis sobre desinformación vinculada con jóvenes, ¿no? Con adolescentes. Ujú. Muy interesante también. Y aunque Muy no están metidas en este tema del periodismo, escogieron esta materia optativa pues para aprender un poco de qué es el periodismo narrativo. No son especialistas, no son periodistas, no son reporteras. No se van a dedicar a eso seguramente, pero es importante tener este conocimiento para entender mejor la comunicación. Yo creo que no quiero ponerme a vender el curso, pero creo que les va a servir de muchas maneras. Les va a servir de muchas maneras. Les va a abrir este horizonte y para su tesis les va a abrir horizonte de investigación, porque van a ver que tienen pues, otros elementos de otros instrumentos de investigación, sin que por eso se tengan que clavar en ponerse a hacer reportajes o cosas por el estilo. ¿Sí? Pero van a agarrar confianza al escribir. Eso es bueno. ¿Sí? Entonces la clase va a empezar a las 18:15 ¿Correcto? para que tengan un margen ustedes de llegar a su casa si están en otro lugar y las personas que se conectan también. Entonces, próxima semana ya se van a conectar como 20 personas y la idea es escuchar primero a los ponentes, en este caso a Paco principalmente, Sí, y después de la presentación de ellos, de sus reflexiones que van a durar como una hora, ya viene un diálogo entre todos. perfecto. Esa va a ser la dinámica. Así que bueno, pues si no hay nada más que agregar, ¿quieres agregar algo, Javier? No, les agradezco mucho su atención. Si las aburrí mucho, les pido una disculpa, No, al contrario, muy, muy interesante lo que nos contaste. pero Eres un especialista, Javier. Para mí es una sorpresa. Yo te identificaba con tu ¿no? negocio, tu empresa de comunicación organizacional y no con toda esta historia de periodismo. Estoy sorprendido, no sabía todo Pues eso. bien. Entonces, qué bueno, espero que sea una grata sorpresa, pero sí, Sí. me dediqué mucho a eso y he sido editor, periodista de toda mi vida y mi trabajo en la agencia era, lo que nosotros usamos es método periodístico. Entonces, y nunca dejamos de hacer periodismo. Mi esposa, luego se las presento, fue la primera directora de la expansión, la primera directora mujer. Mira, Entonces, aquí nos peleamos, ¿eh? muy Pero bien. sí, es mi pasión. Y Laura, en serio, yo te tengo un caso de crisis en escuela, en universidad, si es que en universidades, un caso de crisis y cómo se resuelve. Y te puedo conectar con alguien que vivió varios casos, porque además manejó todas las redes sociales. Muy bien. Sí, ok. ¿Y cómo podría contactarlo? Te mando su correo. Ah, Te paso su correo. Sí. te pasa mi correo y con toda confianza, ¿eh? Ok, Toda sí. confianza. Te pasa mi correo y con toda confianza. ¿Mm? Vale. Venga, Gracias. entonces nos veríamos el próximo miércoles para la primera sesión. En esta misma liga de Zoom, las siguientes Ah, sesiones van a ser perfecto. 16. Ujú. Y yo voy a grabar todas las sesiones y subirlas a YouTube por Bueno, si no alcanzan a ver una o asistir a una. sí, perfecto. ¿Mm? Bueno, pues que Bueno, tengan buena tarde. Muchas gracias, Javier. muchas gracias a ustedes. Nos vemos la Buena próxima tarde, semana. gracias. Hasta Ya que se luego. reponga el Bye. profe Paco. Esperemos que sí, ya. Claro que sí. Hasta Bye. luego. Que descansen. Bye. Igual.